Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Listos para empezar este fin de semana? Bueno, pues para este viernes 15 de enero he dejado este tema que representa una parte muy importante de nuestra personalidad. Esto pues obedece a toda la metodología que usamos para realizar nuestro árbol genealógico y sacar pues cuál es nuestro estrés transgeneracional. Esta información yo pienso que todo mundo debería de conocerla y no porque tenga que ver que es algo definitivo en el sujeto. Acuérdense que en este mundo no existen víctimas en el universo. No hay algo que ya es tu desgracia y te friegas. No, siempre encontramos una manera de crecerlo, adaptarlo, mejorarlo, integrarlo. Es el movimiento, el cambio y la transformación es la piedra fundamental del universo. El cambio, el crecimiento, la transformación. Entonces, pues este tema que es definir y descodificar el nombre que tú llevas en base a tu árbol genealógico, lo dejo para este viernes para que tengas todo el fin de semana de tareita, de trabajo, para que te puedas tener el tiempo de buscar, de investigar todos estos factores. Es muy importante que nosotros pongamos atención en nuestro nombre. ¿Por qué? Porque no lo elegimos, o sea, consciente y voluntariamente no. No nos importa a este punto si el nombre que llevas o los nombres que llevas te gustan o no te gustan, o los usas o no los usas, los omites, no nos importa. Es el nombre que llevas desde el nacimiento en tu en tu registro de nacimiento y bajo lo que tus papeles, pues, legales tienen. Cuando hablamos de este punto, de estos nombres, hay personas que me dicen, pero no lo uso. Pues no lo usas porque ya hiciste un juicio de que no te gusta, pero ese nombre tienes. O sea, es una etiqueta, una impronta que en tu etapa de programación vino a ti. Se te otorgó. Entonces, es muy importante el nombre, como Jodorowsky nos dice. El nombre es el primer contrato que firmaste a nivel inconsciente para desarrollarte en esta vida. Eso es lo que nos dice. Y nosotros tenemos muchísima información al respecto que vamos a tener que ver con punto por punto, cuáles son las preguntas que te tienes que hacer con ese nombre para que puedas dar con un programa matriz, que es esta etiqueta por la que te llamas, ¿no? Y daremos unos consejos si hay alguna persona que está pensando en nombrar así a un hijo o una hija, ¿verdad? Es muy importante el nombre que se le otorga. Primero porque te da una carga psíquica, una carga psicológica, y porque obedece a la primera esfera, que es la manada que te dio ese nombre. Esa es tu primera esfera de información, mi árbol. Después, ese árbol, esa familia, ese clan, está metida en otra esfera, que es el inconsciente cultural. Es decir, ese nombre tiene que decir algo para esa cultura específica. Y después, esa esfera cultural se va a una esfera más grande que te representa por tu idioma y por esas esferas colectivas hasta que vamos a una esfera mundial, ¿verdad? De colectivo humano en general. Todos somos una gran célula, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué es importante el nombre? No es que sea algo que no vale porque tú no hayas puesto atención ahí. Precisamente te decimos esta información para que pongas atención en ello y te des cuenta de lo más importante que es en tu programación inconsciente, que es el 95% de ti. El 95% de nosotros es el que dirige nuestra vida, no el 5% de nuestra mente, que es nuestro ego o mente egoica, que es el que juzga si me gusta o no, o si es cierto o no. Esa información está mucho más profunda en unas ondas cerebrales de hipnosis, o sea, de programación. Entonces, lo primero es saber que este nombre
Es una frecuencia de vibración específica. Esas letras juntas son una frecuencia, es un mantra. Tu nombre es un mantra, que vamos a decir que es una manta de vibración que desde que estás recién nacido, a vuelta de repetir y repetir y repetir ese nombre, ese mantra, es una manta pesada de información que va cubriendo tus neuronas y tus células hasta que te hace un mapeo de identidad, hasta que el niño o la niña, el sujeto, así en su cunita empieza a oír ese nombre y determina que cuando eso se escucha, quiere decir que ese es su yo. Por eso se gesta una identidad con ese nombre. Es un peso, repetimos, psíquico y psicológico muy grande. Llevar el nombre que llevamos. Que te guste, qué bueno, ya tenemos puntos ahí. Que no te guste, bueno, vamos a trabajarle. ¿Qué es lo que el nombre que llevas, primero que nada, qué significa? Todos los nombres significan algo y vienen de algún lugar y tienen un peso por lo que significa. ¿Qué significa flor? ¿Qué significa gardenia? ¿Qué significa hortensia? Pues es una flor, es un elemento biológico. ¿Qué significa la lluvia? ¿Qué significa esa montaña que está ahí? Hay nombres que no son propios de la humanidad, no son propios de una persona, como la nube, como la estrella, como la luna. No son elementos humanos. Y eso también impacta en nuestra psique. También tenemos nombres, ¿no? Que tienen un significado espiritual, religioso, ¿verdad? Nombres de ángeles, María, pues ¿qué es María? ¿Por qué hay una María en un país latino como México? Bueno, porque es nombrada por la Virgen. Entonces mi nombre es el nombre de una virgen, Montserrat, ese es el nombre de una virgen. Entonces lo primero es, ¿qué significa tu nombre? ¿De dónde viene? Tiene un significado. Punto número 2. ¿Quién fue la persona que se atribuyó la autoridad de nombrarte? El nombre de un sujeto es trascendental en su vida. Va a marcar todo su camino de evolución del alma. Entonces, ¿quién es la persona a la que se le ocurrió tu nombre? ¿Tu papá, tu mamá, los dos en armonía o los dos en desarmonía? ¿Tu abuela, tu abuelo? Es decir, ¿quién es la persona que le dio la autoridad, se tomó la autoridad de darte ese nombre? Eso es muy importante porque te está dando un programa o una lealtad inconsciente. Luego, ¿por qué te pusieron ese nombre? Más allá, el ego va a decir que porque es muy bonito, que porque suena padre, pero tú tienes que preguntar, ¿por qué me pusiste ese nombre? Aparte de que sea bonito, evidentemente te gustó la idea de que yo me llamara así. ¿Por qué te llamas así? Porque así se llama un muerto en tu sistema familiar, porque es el hijo que perdió tu abuela, entonces tu mamá le regresó ese hijo nombrándote así. Es muy importante saber si tenemos el nombre de un muerto, muy importante. Luego, ¿te llamas así porque así se llama mamá o papá? Pues eres su doble, su clon, tienes su mente, ¿sí? ¿Tienes el nombre de un novio o novia de tu mamá o de tu papá? También eso te va a dar un acondicionamiento. ¿Por qué te nombraron así? ¿Porque así se llamaba alguien de la novela? ¿Porque a mi mamá le hubiera gustado verse como esa actriz? ¿Porque era la cantante favorita de mamá o de papá? Es decir, tú tienes que saber qué nivel de mente, de conciencia, es el que se te impuso con esas solas palabras. Y muy importante, muy importante, muy importante. ¿Quién más se llama como tú en el árbol, en el sistema familiar? Me importan más hacia arriba, ¿eh? O sea, hacia abajo, que son las sobrinas, las primas, esas son colaterales, no. Hacia arriba, papás, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué ese nombre se repite tanto, 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 tanto en ese árbol? Porque hay una carga psíquica, hay un mensaje muy importante, hay un nivel de mente, de pensamiento que está envuelto allí, ¿verdad? Yo he visto personas, clanes, manadas, en donde todos los hijos tienen el mismo nombre, aparte de otro, pues, o sea, tienen dos nombres, pero el primero siempre es el mismo, ¿no? Y pues eso va a traer una carga, eso evidentemente es información, pero hasta no tenerla, pues no vas a saber qué hacer con ella. Entonces,
lo más importante es esas preguntas que ya dijimos. Y si estás pensando en nombrar a un hijo próximamente, siempre la recomendación a nivel de la biodescodificación y de la salud mental, psíquica y psicológica y emocional es: piensa en un nombre que sea sencillo, fácil de mencionar. Hay nombres que son preciosos, lindísimos, con significados espirituales maravillosos, pero nadie puede pronunciar. Entonces es una carga psíquica muy fuerte para un bebé, un niño, siempre estar explicando su nombre, cómo se escribe y con qué letras, y decir que con qué es complicado, es que es bien bonito porque significa esto. Evitar los nombres compuestos entre 2 personas o 3 personas porque le hacen traer la carga psíquica de las vidas de todas esas personas. Un nombre sencillo, de preferencia piensen en un solo nombre. Ya no son las épocas del siglo XVII en donde ganábamos prestigio y abolengo por tener todos los apellidos y todos los nombres, porque esas son cargas psíquicas muy grandes. Piensa en una personalidad fuerte, sencilla, fácil de pronunciar, ¿sí? Que obedezca a su arquetipo también, ¿verdad? Es decir, somos latinos, tenemos que estar orgullosos de quiénes somos y nuestra raza, y pues no nos vamos a poner nombres sajones, franceses o lo que sea, porque pues no tenemos cara de sajones, y eso rompe el arquetipo, eso sí va a la psique. Luego, aparte de pensar en un nombre fácil, en un nombre que sea fácil de pronunciar, un nombre fácil de escribir, que tenga una impronta fuerte, que tenga una impronta bonita, algo que también te guste, ¿verdad? Y muy importante, un nombre que por favor no se repita en la familia, para que ese sujeto tenga permiso inconsciente de ser un ser diferente, único, de venir a experimentarse con libertad. Porque cuando nos ponen los mismos nombres de arriba, de los ancestros, de los padres, los abuelos, los bisabuelos, no nos dan el permiso de tener una identidad propia. No nos dejaron ser únicos, nos dieron un uniforme, nos dieron un chaleco bajo el que tenemos que repetir y repetir y repetir. Y entonces tenemos que movernos, trascender. Si ya tenemos ese nombre, pues no te lo vas a cambiar. Puedes encontrar la manera en la que lo veas, cambies la perspectiva. Y muchas veces hay personas que se ponen otro sobrenombre o prefieren usar el otro nombre. Es decir, hay muchos movimientos que se pueden hacer, esos dependen de ti. Lo más importante es saber, pues, qué carga psíquica, psicológica llevas con el nombre que tienes, ¿verdad? Y añado a este audio, a esta información de hoy, que también es importante saber si tu nombre es femenino o es masculino. Y tienes que, al investigar, ver la razón de ello, porque también va a tu psique, ¿no? En un mundo latino como este, en donde arquetípicamente el varón es el hijo que se espera, hay un déficit de atención en las hijas mujeres y un exceso de atención en los hijos varones, eso es un arquetipo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que tenemos nombres masculinos como mujeres? O sea, me llamo Fernanda, me llamo Gabriela, me llamo Claudia, me llamo Martina, es decir, Antonia, esos nombres son masculinos. Los nombres en origen son Claudio, Gabriel, Martín. Entonces nos dice en el inconsciente de nuestros padres que buscaban un varón. Ya nos da un arquetipo. Y lo mismo es a la inversa. Un Mariano, un Guadalupe, Susano, Trinidad. Bueno, pues nos habla de esos nombres que se esperaba que fueran una hembra. O el inconsciente, repito, el inconsciente de nuestros padres. Nuestros padres nos pueden decir, no, yo ni me enteré, no, yo claro que quería una niña, pero en su inconsciente y en el inconsciente del árbol necesitaban un rol diferente al femenino o al masculino, según sea el caso. Entonces, con esta investigación, pues ahí te dejo para que pienses, medites, investigues y pues vamos a ver qué información recibes. Espero que esto haya aportado un poco más a descodificar tus programas inconscientes que evidentemente están muchas veces bloqueando ese estado de plenitud por repetición de programas al que queremos llevar. Y todo es sujeto de trascender. Bueno, muchísimas gracias. Descansa este fin de semana. Por aquí mañana estaremos dejándote otro mensaje. Esperemos que te resulte interesante también y recibimos tus comentarios. Mándame un correíto, tómate un minuto y con mucho gusto estaremos contestándote. Un abrazo. Hasta pronto. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.